y cantamos el canto que dice: llevaré tu gloria a las naciones. Algo así, ¿no? Que habla de predicar el evangelio a las naciones. Y lo canté con todo mi corazón. Y yo decía, ¿cómo será eso? ¿Cómo será? ¿Será que yo voy a ser predicador? ¿Será que voy a ser misionero? ¿Será que voy a viajar en todo el mundo? Lo que pasa es que me golpeé en el taller la cabeza y se me fueron unos cuantos textos. Se me borraron como 3 textos. Zacarías 11:7. Zacarías 11:7. ¿Qué dice, hermano? A ver. Dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto Amén. es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, el uno Oh, ahí está, amén. por nombre gracia y el otro ataduras, y apacenté las ovejas. Amén, gloria al Señor. Ahí lo tenemos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere ese texto? Se refiere al pueblo de Israel y se refiere a nosotros también, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos que el mundo nos iba a despreciar, ¿verdad? Y tal vez no nos damos cuenta, o tal vez sí, por las noticias, ¿verdad?, de que en Irak matan a los cristianos, en todas partes del mundo, incluso en México, ¿verdad? En la India, en los países asiáticos, hermano, usted no puede decir que es cristiano, porque usted se convierte una oveja de la matanza cuando dice que usted es cristiano. Amén. Así es que solamente con estudiar eso, con leer eso, deberíamos nosotros de estar regocijados aquí, bien contentos, porque estamos aquí en este lugar. Porque ¿quién de nosotros nos dieron una piedra para antes de llegar a la iglesia? ¿A cuántos de nosotros nos maldijeron antes de llegar a la iglesia? ¿A cuántos de nosotros nos golpearon el carro? ¿A cuántos? A ninguno. Tenemos esa libertad, gracias a Dios, de poder decir, como decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y con esa voz, ¿verdad?, el Señor nos pastorea con esos callados. A uno le puso gracia, dice, y al otro ataduras. ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son las ataduras? ¿Cuáles son las ataduras, hermano Pablo? Ya se lo olvidó, está igual que yo. Pero usted no se golpeó como yo. Todo el pecado, las tentaciones y el pecado. Las enfermedades podrían ser ataduras. ¿Qué más? ¿Y eso es malo o es bueno? ¿Qué dice Manuel Sana? ¿Es malo que le venga una enfermedad o no? Pues apenas así corremos a decir de Cristo. Sí, el pastor también dijo que esas ataduras son temporales. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque si no le pega un cáncer a alguien, no viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Si alguien no está enfermo de las piernas, de alguna parte del cuerpo, oiga, nomás no, ¿verdad? Y uno le habla y le dice a la persona: mira, Cristo te ama, vamos a la iglesia. Y parece que le habla a uno lo contrario, dice: no vamos a la iglesia, ¿no? Entonces el Señor usa su callado, ¿verdad? Usa su callado, ataduras, para traernos a Él, ¿verdad? Es algo, estudiar todas estas cosas, hermano, es algo maravilloso, es algo hermoso, porque yo estuve en el instituto, estuve como en 3 institutos, y en ninguno de ellos
aprendí tanto como estamos aprendiendo ahora. La palabra de Dios, palabra por palabra, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere todo eso? En el instituto le dan clases bíblicas, pero como dicen ellos, abuelo de pájaro. ¿Se imagina abuelo de pájaro? Rápido, como que está leyendo el periódico, como que está leyendo la revista. ¿Ve? Pero más sin embargo, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos ¿con qué propósito? Con el propósito de calentar una banca, con el propósito de ver a ver quién vino, con el propósito de, oh, el hermano vino vestido de azul otra vez. Miren, me parece un uniforme. Vino de negro, vino de esto, vino del otro, ¿verdad? Venimos con un propósito porque necesitamos en nuestro interior, el Señor nos colocó su ADN, ¿verdad? Somos criaturas de Dios, Dios nos hizo, ¿verdad? Uno de los salmos dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, si tenemos el ADN del Señor, de Dios, ¿verdad? Luego entonces que tenemos una alma y tenemos un espíritu, ¿verdad? Que en nuestro interior, sea de mañana o de tarde, vamos a clamar, ¿verdad? En esta semana hablaba con un vecino mío y me estaba comentando cómo él se había enfermado, ¿verdad? Y entonces me puse a tratar de hablarle de Dios. ¿Y cómo es eso del alma? Le digo, pues Dios nos dio alma. Espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero se le hacía tan raro porque no escuchan eso. Son católicos, pero ni a la iglesia católica van. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Hebreos 2:14. Aleluya. La semana antepasada hablábamos acerca de ese texto, pero solamente abarcamos la mitad de ese texto. Ese texto está, ¿verdad? Hebreos 2:14. Todavía no. Ahí va. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Hablamos de eso, ¿verdad? De cómo Eva, ¿verdad? O cómo Adán más bien participó del fruto que Dios le dijo no comerás, ¿verdad? Y hablábamos de eso. Pero ahora vamos a seguir estudiando qué dice, cuál es el propósito, con qué propósito Jesús se hizo carne. La segunda parte dice así: para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de la muerte de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. ¿Y destruyó la muerte? ¿Destruyó la muerte, hermano Pablo? Sí, amén. Bueno, ahí dijo la mitad. Hermano Ronnie, ¿destruyó la muerte? Dice el pastor que la muerte es la ausencia de la vida, ¿verdad? Entonces en sí Él llegó a restablecer la vida
a la muerte. Entonces, lo que hizo es restableció la vida en el lugar que le tocaba estar. So, la muerte tuvo que huir, ¿verdad? Porque Aquí en el 14, en la otra parte del 14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Pero mi pregunta es, ¿destruyó la muerte? Sí la destruyó, sí la destruyó. Hermana Rosaida, ¿todavía no? No la destruyó porque él dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Entonces lo venció y venció la muerte también. Amén. Así es que en parte pues no estamos todavía, porque nosotros estamos todavía que morimos, ¿no? Entonces, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así que venció la muerte, la venció y venció al diablo también. Pero aquí dice destruyó. La destruyó, pero la destruyó. Hermano Enrique. Claro que sí. Le quitó el aguijón. ¿Destruyó la muerte? Porque aquí dice que destruyó la muerte. Le quitó la autoridad. Le destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Pero la muerte le quitó el aguijón, quitó la autoridad. Ya no puede hacer daño, como dice el pastor, como el alacrán cuando le quitan ya no puede. Amén. Porque dice, hermano, para destruir por medio de la muerte. O sea, por medio de la muerte de Jesús. De Jesús, claro. Uh-huh. La muerte de Jesús venció al diablo y venció la muerte también. Amén. Le resucitó de los muertos. Más atrás, él agarró ¿cómo se llama? Allá atrás también, en el Antiguo Testamento, donde dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13, 14. ¿Sí? 13, 14. Y por medio de la muerte destruyó al diablo, como dice ahí, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, que eso es al diablo. Hermano Ronnie, lea Oseas 13, 14. Lo ando buscando, no lo tiene ni bien. Usted no se ha golpeado, a menos que la hermana no haya golpeado. No tiene excusa. Porque digo, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea que mató la muerte. Amén. Oseas 13, 14, ¿no? Sí, Dice, fuerte. de la mano del Seol los redimiré, dice, ¿verdad? Ajá. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Amén. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Verdad? Pero aquí en Hebreo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces la palabra destruir no significa una destrucción total, sino una destrucción parcial. ¿Verdad? Una destrucción. O sea, como dice el hermano Enrique, le quitó el efecto. Mire, hermano, como dice, por destruir por medio de la muerte, fue lo que él usó para destruir al diablo. Amén. Ajá. Pues se usó por medio de la muerte, para que tenía el imperio de la muerte. Pues la muerte fue lo que usó para destruir al diablo. Amén. Jesús tuvo que morir en la cruz, ¿verdad? Para destruir, para, ¿cómo se dice? Neutralizar. Para neutralizar. O más bien para quitarle, ¿no? Para quitarle el poder. Amén. Para quitarle el poder. Su aguijón. Lo está comparando como un abejón. En México, cuando era niño, me gustaba agarrar los abejones. Porque les ponía un hilito y luego los andaba ahí. Pero no era tonto, porque antes le quitaba el aguijón. Entonces lo amarraba de su cuerpo, como estaba gordo, y lo mandaban con un hilo, como que fuera papalote.
y ya no sentía miedo de que me fuera a picar, ¿verdad? Hermano José, ¿me levantó la mano? Sí, hermano, dígame. Sí, es así como dijo el hermano, que le quitó la autoridad. Amén. No tiene autoridad ya más la muerte. Pero nosotros tenemos que estar con Cristo, porque Él es el que tiene la autoridad. Él es el que le quitó la autoridad a la muerte. Ahora Él es el que esté con Él, no verá muerte. De lo contrario, si no perseveramos hasta el final, porque en una parte dice que el que persevere hasta el final no verá muerte. Si no, sí verá muerte. Sí, Oseas 13:14 tiene su cumplimiento en dos fases: presente y futuro. Porque Él nos hizo libres y nos limpió de todo, pero tenemos que perseverar hasta el final. Amén. Para no ver muerte. Exacto. Colosenses 2, hermano Ronnie, Colosenses 2, 13, 14 y 15. Y hermano Cancino, me lees Apocalipsis 20, 10 y 14. Colosenses 2, 13, 14 y 15. ¿Bien? Dice así, Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les quitó el efecto. Amén. O sea, si pica, ya no hace daño. Amén. Pero el hermano Serrano se acaba de morir. ¿Cómo podemos explicar eso? Y él estaba en Cristo. Porque nuestra carne está condenada ya. ¿Verdad? La Biblia no se puede equivocar. Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. La recompensa del pecado es muerte. ¿Y con qué pecamos? Con la carne. ¿Verdad? Pero el Señor no vino a redimir nuestra carne. El Señor vino a redimir nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. Apocalipsis, Cancino, 20, 10 y 14. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y el 14? Y eso, el 14 ¿Y nada el más. 14? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Amén. Esta es la muerte segunda. Ahí está. Y 1 Corintios 15, 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Verdad? Entonces, aquí en Hebreos 2:14 nos dice que el Señor, por medio de su muerte, le quitó el efecto a la muerte. Hebreos 2:15. Vamos a ir a Hebreos 2:15.
Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabía usted que la muerte gobierna la vida del hombre? El hombre está buscando cómo no morirse, pero sin Dios. Está buscando la fuente de la juventud eterna, pero sin Dios. ¿Será eso posible? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? A lo mejor el hermano Castillo no le tiene miedo a la muerte. Sí. Si hoy me lleva al Señor, me voy. No, pero a la muerte, digo, no, No, Señor. pues la muerte. Pues la muerte. Si Él me lleva, nos vamos juntos. Pastor, tengo una pregunta, Sí, hermano. ya que me dio el privilegio. Moisés salió de Egipto huyendo. Llegó a un lugar, vio una zarza, recibió instrucciones. Y en el capítulo 24 de Éxodo hay un hecho. Se lo voy a leer. Perdón, en el capítulo 4, versículo 24 de Éxodo. Aconteció en el camino, dice, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. La gran pregunta que yo tengo es, ¿por qué? ¿Será que está relacionado con la misma situación que estamos viendo ahorita? A Moisés. Porque Moisés recibió instrucciones para retornar al pueblo de donde había salido huyendo por haber matado a un egipcio. Sí. Pero allí hay un hecho que está hablando de lo que estamos viendo ahorita. Pero váyase al 25, porque ahí dice que no se había circuncidado. Exactamente. Todo eso que estamos viendo tiene que ver con la muerte. Entonces, dice aquí en el 25 que usted es bastante curioso, ¿verdad? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ahí surge la pregunta. ¿Por qué tuvo que pasar eso en el trayecto del retorno a Egipto? ¿Cuáles son las intenciones con que el hombre anda caminando? Acordémonos de que el hombre, antes de ser hombre, primero es un ser humano. Ese es un punto muy importante. Es un ser humano. Ahora, ¿quién es el hombre? ¿El hombre tiene que ser un hombre sabio o no tiene que ser un hombre sabio? En un cuerpo humano. Entonces, ¿cuáles eran las intenciones? ¿Por qué el Señor tuvo que usar ese proceso para que Moisés no regresara a Egipto como había salido? Ahí está la situación. Entonces, ¿qué quiere decir de que el cristiano, para llamarse cristiano, si no lee las Sagradas Escrituras, si no lee la palabra de Dios, no se puede llamar cristiano? Si no practica. Si no practica. Y no hace real la palabra de Dios, porque muchos creen que esto es una filosofía. Y el problema es que se arriman a la filosofía más barata. Ahí está el problema. Sí, el diablo se sabía la Biblia, Oh, claro que sí. pero no la practicaba. Entonces la pregunta es,
la relación con la muerte, como dice el pastor Sergio Cuellar, le quitó el aguijón. La gran pregunta es, ¿se lo hemos quitado usted y yo, pastor? Nosotros no se lo podemos quitar, porque Cristo ya se lo quitó. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Cristo, por eso dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tiene que vivir Cristo. Tengo que abrirle la puerta a Cristo para que Él entre en mí y sea Él el molde. Y entonces Cristo es el que destruye todo aquello que a mí me atormenta. Entonces aquellas tormentas, cuando yo pongo toda la confianza en aquel que dio la vida por mí, las tormentas ya no me atormentan a mí, atormentan a aquel que está destruyéndose poco a poco en este preciso momento. El miedo a la muerte, creo que lo hemos experimentado muchos de nosotros, ¿verdad? Yo precisamente por eso me convertí en el evangelio, ¿verdad? Con miedo a la muerte. La vio cerca. Con miedo a la muerte. Entonces, en el área, no sé, tal vez cuando dice el hermano en el área humana, ¿verdad? Se refiere al cuerpo, ¿no? Al cuerpo. Entonces, en el cuerpo, el miedo es algo que predomina. El miedo predomina en el cuerpo, ¿verdad? Eso, Jesús mismo, cuando iba a ser crucificado, él mismo dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Entonces, porque el cuerpo tiene limitaciones, Entonces, el miedo a la muerte creo que muchas veces es lo que nos trae a buscar de Dios, ¿verdad? Entonces, entonces aquí es donde nosotros reconocemos, ¿verdad? Que el cristiano es el que no muere, ¿verdad? El que duerme, ¿verdad? El que no duerme. Jesús habla de la muerte segunda, ¿no? La muerte segunda. Entonces creo que el miedo en sí, creo que todos hemos experimentado en un momento de la muerte. Había un campesino que estaba harto de la vida. Estaba renegando. Para eso llevaba su tercio de leña, ¿no? Como le dice. Llevaba su leña. Iba renegando de la vida. Ya me quiero morir. Ya estoy cansado. Mi esposa esto, mis hijos aquello. Y de repente se tropezó y se cayó. Y se le cayó la leña. Y dijo: ¡Muerte! Ven a buscarme que ya me cansé. Y lo dijo varias veces. Bueno, en fin, la muerte se le apareció y se asustó, porque no pensó que la muerte le iba a llegar. Y le dijo: aquí estoy, ¿qué quieres? Y cuando la vio de cerca y se asustó. Dijo: lo que pasa es que se me cayó la leña y no hay quien me ayude. ¿No será que el hermano Castillo a lo mejor sí va a hacer? Va a decir: no, si yo no me decía. Mire, como dijo el hermano Ronnie, yo no tenía no me hacía esa pregunta todavía. Pero sabe que Jesús le tenía miedo a la muerte. Le tuvo miedo a la muerte. Y es el león de la tribu de Judá.
Le tuvo miedo a la muerte. Mateo 26, 36 al 39. No sé si será apropiado, hermano Ezequiel, decir que le tuvo miedo a la muerte. En sí, lo que él no quería era que todo ese pecado cayera sobre él y el Padre volteara la espalda hacia él, algo que no había pasado nunca en su vida. Ahorita vamos a ver eso. Mateo 26, 36. Hermana Iracema, ¿lo puede dar lectura? Fuerte. Así como le habla al hermano 26, 36 a 39. Y hermano Cancino, darle lectura a Lucas 22, 39 al 44. Y hermano Enrique, Filipenses 2, 6 al 8. ¿Ah? 36 al 39. Sí, a ver, todos para allá. Mateo 26. Sí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Ve? ¿Ve cómo la muerte no era cualquier cosa? El sufrimiento no era cualquier cosa. Lucas 22. Habla de lo mismo. Ahí. Vamos a Lucas 22. ¿Ah, Cancino? 39, hermano. Sí, al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Sí, amén. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ah. Amén. ¿Ah? Entonces le tenía miedo, ¿no? No. Si hubiera tenido miedo, no hubiera ido. A ver, hermano. Yo digo que la expresión que estás usando no me parece, porque Jesús no le podía tener miedo a la muerte, sino que decía: pasa de mí esta copa, pero no es de temor, sino de que Él quería salvar al pueblo, a nosotros, y eso es como si él podía destruir al diablo, Jesús y Dios, entonces no es temor ni nada, simplemente no usar la frase. Era que él una era miedoso. angustia quizá, no sé, era una angustia. Pero no era que le tuviera miedo, pues entonces te quedamos. A ver lo que dice Filipenses 2, 6 al 8. El cual, Ajá, ahí está la respuesta, mire. Pon atención. Ahí está la respuesta ahí. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. ¿Y un hombre tiene miedo o no tiene miedo? Sí. Entonces, ¿Jesús tuvo miedo o no? Él se despojó.
de toda su grandeza y se hizo hombre como nosotros. ¿Y luego qué sigue? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por Amén. lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hasta ahí. Y el Señor se despojó y se hizo como un hombre. No me diga que un hombre no tiene miedo. Sí, hermano. Yo pienso que él tenía miedo el significado que era llevar el pecado de todo el mundo. En su humanidad de hombre sabía él que era algo, o sea, el pecado de todos nosotros no es una cosita así chiquitita, Claro. era algo grande. Y por eso mismo él dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, porque él sabía que era algo grande y pesado lo que él iba, como hombre, o sea, como Dios, él lo iba a soportar, pero como hombre, el hombre, la humanidad del hombre, si un hombre se enferma y se queda tirado en la cama por días, ahora saber que iba a llevar el pecado de todos nosotros como humanidad, creo que sí, él sintió ese peso, era el miedo al peso que él iba a llevar. No era porque lo iba a llevar como un hombre, no lo iba a llevar como Dios, lo iba a llevar como un hombre. Entonces yo pienso que sí. No podemos ignorar Exacto. de que Jesús no dejó de ser Dios. ¿Ve? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí o no? Amén. Lo que pasa es que nosotros no nos cabe en nuestra mente y solamente tenemos la mentalidad de que Dios no hizo lo malo. ¿Dios hizo lo malo, sí o no? ¿O fue el diablo? ¿Qué dice Isaías 45? ¿Ve? Porque muchas veces no estudiamos las escrituras, entonces nos imaginamos cosas y decimos, oh, es que esto no es así, esto es así. No, la escritura ahí nos está dando la respuesta. Ahí Isaías 45, ahí dice, Dios hizo lo bueno y Él hizo lo malo. Él hizo la luz y las tinieblas. Porque hay muchos hermanos que dicen, no, es que en Génesis no dice. Ahí nomás dice que Dios hizo la luz y ahí no menciona las tinieblas. No, en Génesis no las menciona, pero las menciona en Isaías capítulo 45. Yo, Jehová, dice, es el que hago todas las cosas. ¿Ven? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor decía, Padre, si fuera otra manera de pagar los pecados, ¿sería posible? Eso es lo que le estaba diciendo, hermano. ¿Es posible que pase de mí esta culpa? ¿O habrá otra manera? Como persona, como ser humano, él experimentó todo lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Todo. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos eso? Incluso el miedo. Porque la Biblia lo dice. Amén. Él fue tentado en todo, dice. ¿Sí o no? Sí, hermano Pablo. Sí, hermano, el miedo que Jesús experimentó, si le podríamos llamar miedo, esa angustia, ¿verdad? La angustia de saber del pecado, lo iba a separar de Dios, lo iba a separar del hombre. Él nunca había experimentado una separación con su Dios. Él siempre, como usted dijo, siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, pero el pecado lo iba a separar. Así es. Eso pienso que es la angustia que él sentía, esa separación que él iba a tener. El miedo, hermano.
Es ¿El que miedo qué? en un contexto, esos son los versos que verifican que Él vino en carne. Porque como dice la hermana, en forma de Dios, Él no hubiera temido. Claro, Para nada. claro. Pero ahí es donde se caen las doctrinas de que Él no vino hecho hombre, que son doctrinas de anticristo. Exacto. Él vino siendo hombre y experimentó, como tú dices, a todos tienen Sí. el concepto. Experimentó, sintió temor y angustia, sí. Pero fue valiente en obediencia y experimentó y enfrentó la muerte y la venció. Como hombre, la Exacto. venció. O sea, ahí está, pero sintió temor. Sí, yo me acuerdo de niño, nos decían, hey, pónganse los dos y dense. Entonces, le entrabas, pero con temor. Pero cuando ganabas. vencías, ganabas. Entonces, esos versos son precisamente los que nos dan ese contexto bíblico de la veracidad de que Él vino en forma de hombre. Como dice Ronnie, sintió temor como nosotros, sintió hambre, sintió frío, sintió... Eso nos da la garantía de la veracidad de que siendo Dios, se hizo hombre. Y como tú dijiste, experimentó todo lo que un hombre Todo. experimenta. En todas las áreas. Más el contexto se cierra con que Él fue a la cruz, caminó, experimentó el dolor, experimentó la muerte, y por medio, como decía el verso que leíamos, por medio de la muerte venció al diablo. Amén. Por medio de Mató su la muerte. muerte, le quitó las llaves, le quitó la autoridad, y en Apocalipsis donde leíste, ahí terminó la muerte. Claro. La ató y por El toda la apóstol San eternidad. Pablo lo dice. Amén. El último enemigo de nosotros que va a ser vencido es la muerte. Entonces por eso ¿verdad? le damos gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios por Siendo eso. Amén. Si no, tendríamos que quitar Hebreos 2.14, porque él dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. ¿Verdad? Entonces no diría eso. Si nosotros pensamos, oh, es que fue como Dios a la cruz. No, no fue como Dios a la cruz, fue como un hombre a la cruz. Él se hizo hombre, ¿verdad? Y por medio de su muerte, dice, vencer la muerte. Por medio de su muerte, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos y decimos, no, es que fue a la cruz como Dios, pues un Dios no puede morir, ¿verdad? El Dios no se puede morir. Pero Isaías 53, ahí está la vida resumida desde su nacimiento de Jesucristo hasta su muerte, hasta su victoria. Vamos a leerlo. Isaías 53. Ese ya no lo sabemos de memoria. Si leemos cuidadosamente, vamos a ver toda la vida de Jesús resumida en este capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos. Escucha lo que está diciendo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ahí está la humanidad del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A Jesús lo llevaron a la corte y lo juzgaron injustamente. Porque la Biblia dice que él no cometió ni siquiera un pecado. Miren lo que dice el 10, escúchenlo bien. Con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, quiso romperlo. Eso es quebrantar, romper. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Ven? Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque él estaba angustiado en su alma. Pero cuando ya el Señor ha puesto su vida por nosotros, él verá el fruto, la recompensa, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito sea su nombre. Levante su mano. Gloria a Dios porque él nos salvó. Gloria a Dios porque él le quitó el efecto a la muerte. Ahora nosotros ya no vivimos bajo el temor de la muerte. Por eso dice Hebreos 2:15, a los que por toda su vida, dice, vino a liberar. A los que por toda su vida estaban con el miedo a la muerte, ¿verdad? Así es que el alma, ¿tiene cuerpo o no tiene cuerpo? ¿No se van al baño entonces? ¿Qué dice hermana Margie? ¿El alma tiene cuerpo o no? Amén. Sus pies, su mano. Amén. Gloria al Señor. El Señor vino a redimir nuestras almas. Gloria al Señor. En Marcos 10:17 hay un suceso muy... Este suceso es bien curioso y es bien profundo. ¿Ve? Porque dice la Biblia que él iba de camino, ¿verdad? Ya iba su camino, y de repente dice que le salió al encuentro un jovencito. A ver, vamos a ver Marcos capítulo 10. Me gusta Marcos porque Marcos lo describe así bien, como en una película, así con detalles y todo eso. Mateo y Lucas también lo describen, hablan del mismo suceso, pero Marcos dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué cree que vino corriendo al maestro? ¿Por qué cree que le hizo esa pregunta? Tenía miedo de la muerte. Porque tenía, no miedo, un pavor. Porque tenía un pavor a la muerte. Por eso le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, te cuentos. ¿Ves? Fue lo mismo que le dijo a Nicodemo. ¿Por qué? Porque aquel joven rico tenía otros compañeros que eran ricos. Y él había experimentado y había visto cómo eran los funerales y había visto los cuerpos muertos de ellos. Entonces él pensó y dijo, yo no me quiero morir. Si yo tuviera dinero, yo tampoco me quisiera morir. ¿Verdad? ¿Qué dice hermana Alba? Si usted tuviera billetes, ¿usted se quisiera morir o no? No dicen los de la prosperidad que ellos para qué quieren el oro de arriba y casas de que ellos quieren El oro aquí. así. Eso. La prosperidad. Pero hermano, mire hermano, ¿cómo si le tenemos miedo a la muerte? Mire, por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican un cáncer terminal, ¿qué hacemos? No nos quedamos, pues ya venimos y le pedimos al pastor o a los hermanos, oren por mí. No se compra un pastel. Ajá, porque a pesar de que sabemos que nos vamos a ir con el Señor, pero hay ese miedo, yo creo, a lo desconocido. Amén. Siempre hay ese temor. Sí. Siempre decimos, oren por mí para que el Señor me sane. No decimos, sí, ya me dio un cáncer terminal y... ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado? Hermano, ¿usted ha experimentado miedo a la muerte en algún momento de su vida? Claro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Bueno, claro que venía en un avión y yo quería aterrizar. ¿El avión no quería aterrizar o usted no quería aterrizar con él? No aterrizó y fue por allá y tampoco aterrizó. Y entonces después derramó el aceite o la gasolina en el mar. Entonces pues ahí me comenté al Señor aquí pues. Mire, el Señor usó un avión bien fácil, esta me la convierto así rápido. No como el hermano Ronnie. Digo, no, al hermano Ronnie le vamos a dar duro. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado? Bueno, digo, no sé, en algún momento sentir algún temor, no sé, algún miedo. Hermano Pajarito. Sí, hermano, una vez en un sueño iba yo a un lugar que estaba todo oscuro, en el sueño era todo de noche, había oscuridad, pero entré a un lugar en donde había oscuridad, en medio de la oscuridad, y empecé me empecé a angustiar bastante en el sueño, y de repente me encontré en un lugar en donde había como si había habido una fiesta, había mesas y con mucha basura por todos lados. De repente vi una mujer que venía caminando hacia mí, muy delgada ella, seca, y yo no le veía el rostro, solo veía que venía hacia mí. Cuando estaba allá donde yo ya la pude distinguir qué era lo que estaba frente de mí, sentí un temor bien horrible, que lo único que dije yo en mi Señor fue, Jesús, ayúdame. Y ¿Se despertó ahí o no? sí, desperté, O pero gritó. desperté con mi corazón que... En su corazón de pollo. Sí, pero sí. De pollito. Sí. Pero sí, experimenté ese miedo bien horrible Sí, vamos. Hermano, yo me acuerdo que
pastor habló una vez acerca de eso. Y me recordé ahorita porque yo cuando me practicaron 2 exámenes con cámaras, pues cuando fui por los resultados estaba muy nervioso. Y yo mismo me empecé a reclamar. Dije, bueno, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? Y me acordé que de lo que le decía hace rato, que el que persevere hasta el final no verá muerte. O sea, ¿cuál es el problema? Si el proceso de que la carne tiene que volverse al polvo, pues todo lo vamos a pasar. Lo único que tenemos que no ir a la segunda muerte, cuidar, no ver muerte. Y ahorita que miraba en Mateo, que decía que todo el que no volviera a ser como niño, tampoco verá el reino de los cielos. Porque me acuerdo que el pastor decía que como un niño, si su papá le dice, hey, mira, hay veces que los ponen en lo alto y le dice, tírate, y el niño se tira, no tiene miedo. Entonces allí cabe eso, que si nosotros estamos con el Padre de nosotros, no tenemos por qué tener ese miedo. Y no debemos de tener la duda, porque como el papá le dice a su niño, tírate y como sea, ya sabe que no va a haber ningún problema. Y si nosotros estamos junto a él, también no debemos de tener ningún problema. El temor, el pavor, el que empieza a nosotros, que en el fondo de nosotros es que sabemos que algo está mal, no estamos bien seguros, pero si estamos seguros, firmes con él, no tenemos que tener temor. Y yo me puse a orar y dije, perdóname Dios mío, porque yo no debo de tener esto en mi corazón. Si yo sé que estando a tu lado no tengo, y hermano, de verdad, fíjese, me tranquilicé porque sentía el corazón que me palpitaba tan fuerte, y cuando miré que venía el especialista hacia mí, tenía una paz, una tranquilidad, y me desapareció eso. En Cristo ya tenemos más ventaja. Sí, o sea, estando en Cristo no tenemos por qué tener ese temor. Cristo clamó a su Padre y dice que un ángel del cielo vino. Ahora que seguimos viviendo en esta carne, estamos en la carne siente, la carne sufre. Entonces, aunque nosotros tenemos esa confianza, cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la situación difícil, nuestra carne sufre y siente ese temor. Y ahí es cuando viene a nosotros, como dijo el hermano, viene a nosotros la palabra, ¿verdad? Tenemos que tener la palabra del Señor. Entonces, cuando llegan esos momentos, tenemos que traer a nuestra mente las promesas del Señor. Y cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, entonces la angustia y el temor que sintió la carne se van haciendo pequeños porque nuestro espíritu crece, y entonces en nuestro espíritu estamos confiados y seguros de que pues si el Señor permitió lo que permitió en nosotros, la enfermedad, lo que haya llegado a nuestra vida, entonces es con un propósito. Y ya entonces nosotros decimos, bueno Señor, porque yo lo he experimentado y yo le he dicho al Señor, Señor, pues si tú permitiste que yo pasara por esto, es por algo. En el momento me angustié, me sentí, ¿y ahora qué va a pasar? Pero no dejó de angustiarse. Sí, porque estamos en la carne, en la carne. Pero por eso le digo, nuestra carne, si estamos viviendo más en nuestra carne, la carne se va a angustiar, se va a enojar, se va a frustrar, todo. Entonces, en esos momentos, como que la carne es cuando resaltamos al Espíritu. Ok, Señor, me aferro a tus promesas. Yo sé que tu palabra dice que para el que cree en Él, todo obra para bien. Entonces ahí venimos y traemos a la memoria
el Espíritu, todo lo que el Sí, Espíritu ha aprendido. toda la Biblia completa. Sí, entonces nos aferramos a esas promesas de ahí, entonces llega la calma y decimos, bueno, Señor, pues lo que esté pasando o lo que vaya a pasar, yo sé que no lo voy a pasar sola, lo voy a pasar contigo, y pues si ya es mi tiempo, también sé para dónde voy, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que necesitamos más, estar más en nuestro espíritu, en el espíritu. Por eso estamos aquí, para aprender, para acercarnos más a Dios. Hermano Ezequiel, y se acuerda que dijo que al inicio que los católicos, ellos como algo así como de la fe. Yo pienso que, porque yo pues ahí me crié yendo al catecismo y todo eso, pero más que nada porque pienso uno que desde niño le van metiendo esa semillita, ese aprendizaje, que Dios no es el que va a salvar a una persona precisamente. Sí, se enseña. Hay muchas alternativas. Y el ser humano, se acuerda que una parte donde dice que Dios mismo le endurece a los corazones a las personas que no quieren clamar al Señor, no quieren hacer caso. Eso allí a uno le dicen que, por ejemplo, le pueden ofrecer unas misas, pueden con muchas misas, y que la gente, por medio de muchos rosarios, Plata también lo puede porque salvar. si no paga, no pasa nada. Y no, sí, porque ahorita ya hay tarifas para todo. Sí, hay tarifas para todo. Entonces, y también con muchas veladoras, que si se va a un lugar oscuro con las veladoras, esa luz le llega hasta allá. Eso. Y también que si ya se está grave una persona, puede ir al cura y él le perdona los pecados, no precisamente Dios. Entonces hay muchas alternativas. Eso es lo que dicen ellos. Sí, entonces por eso también dice, bueno, y no tiene que ver que ellos, por decir que los borrachos no heredaron el reino de los cielos. Dice, sí, Jesús también estuvo en la boda de Canaán. O sea, le buscan alternativas. O sea, hay muchas cosas por las que allí todo está flexible. Sí, a su conveniencia, ¿no? Por eso es que hay muchos seguidores. Sí. Claro, porque es lo más fácil, un evangelio barato. Y le dicen lo que a uno le gusta escuchar, ¿no? Pero dice la escritura, el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Le tenía miedo a la muerte o no? Sabía que iba a morir, tarde que temprano. Y él dijo, yo no me quiero morir. Así es que voy a hacerle una pregunta a Jesús. Y corrió Jesús, ¿verdad? Y le hizo su pregunta. Pero ni aún la respuesta del Señor le satisfizo. Así se dice, ¿no? Satisfizo. O satisfació. Tuvo más miedo de perder su fortuna que la hija. Porque dice más adelante, se afligió. O sea que como que la muerte ya la hizo a un lado, dijo, mejor me muero. El corazón del hombre, hermano, es engañoso. Ya. En una ocasión, Pedro le dijo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto no solo de ir a la cárcel contigo, sino hasta la muerte. Y le dijo el Señor, en verdad te digo, dice, que antes de que cante el gallo 3 veces, te negará. Cantó el gallo, arrestaron a Jesús, salió corriendo, salió huyendo y maldiciendo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, entonces cumplió, ¿verdad?, lo que él dijo, ahora sí, hasta la muerte estoy dispuesto. Pero cuando él decía, como que todavía no. Por eso es necesario entregarse a Cristo.
El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Es un muerto viviente. Es un zombie, como dice el pastor. ¿Verdad? Vive estando muerto. Por eso es necesario entregarse a Cristo, entregarle el corazón al Señor. Pero de verdad. ¿Verdad? Lo que nosotros no nos explicamos es por qué un Dios que es tan grande, que Él está en el cielo y los cielos están en Él, puede caber en un corazón humano. Pero eso es el gozo de nosotros. ¿Amén? Amén. Ese es el gozo de nosotros. Por eso le cantamos. Por eso le amamos, como dice la Escritura. Le amamos y no le hemos visto. Pero Él nos llena de paz. Nos llena de temor, de tranquilidad. El temor se va. Cuando Cristo está en el corazón. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Y pensamos que no va a pasar nada. El día que yo me muero ya. Mas sin embargo no entiende que la muerte es el principio de la vida. Y el que muere 2 veces, el que nace 2 veces, ¿qué pasa? El que nace 2 veces muere 1 vez. ¿Verdad? ¿Y el otro cuál es? Una vez. Y el que nace 1 vez muere 2 veces. Por eso, cuando Nicodemo se acercó al Señor de noche, él era un maestro de la ley. Mas sin embargo, estaba en la oscuridad. No le conocía. Dijo, maestro, ¿no sabía que era Dios? Sabemos. ¿Por qué digo sabemos? Que las cosas que tú haces no las puede hacer cualquiera. Y le dijo el Señor, basta de tonterías, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo si lo estoy viendo? ¿Será que este cielo o cuál cielo? Ni siquiera puede verlo si usted no nace de nuevo. ¿Verdad? Por eso es el bautismo no significa un nuevo nacimiento. Si usted nace en un garage, usted no va a nacer un carro. ¿Verdad? Si a usted le da un choque eléctrico, no se convierte un ingeniero en electrónica. ¿Verdad? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario vivir en el Espíritu. El que, dice la Escritura, el que es carnal, en las cosas de la carne piensa. ¿Verdad? Piensa en comprarse una casa, comprarse un carro. No piensa en ir a la iglesia, no le interesa ir a la iglesia. Pero dice la Escritura que haciendo las obras de la carne vamos a morir. Pero si hacemos las cosas espirituales, ¿qué es hacer las cosas espirituales? Venir a la iglesia, aceptar a Jesús, cambiar de rumbo, no cambiar de equipo, cambiar de rumbo. ¿Verdad? Si caminaba en un camino de oscuridad, ahora va a caminar en un camino de luz. ¿Verdad? Si antes le gustaba pelear con su esposa, ahora ya no pelea con su esposa, ahora la ama. Gloria a Dios. Aleluya.
La muerte es algo que nada podemos nosotros hacer, porque dice la Escritura que en esta guerra no existen las armas, ¿verdad? Gloria al Señor. Hebreos 2:16. Ya me lo terminamos. Otra media. Nos vamos a empezar este verso y se lo vamos a dejar al pastor el resto. Porque toda la semana estuve pensando en este texto. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué no socorrió a los ángeles? ¿Y por qué los ángeles están aquí metidos? ¿Dónde se originó el pecado? ¿En el cielo o en la tierra? Cielo. ¿Y por qué el escritor a los hebreos dice que él no socorrió a los ángeles? ¿A los ángeles caídos? Pero pues si Dios es bueno. ¿Por qué no socorrería a los ángeles, Enrique? Porque los ángeles como creación, la Biblia dice que ellos fueron hechos con luz propia. Ellos vieron y han visto las cosas que nosotros como hombres no hemos visto. Amén. Ellos, la perspectiva de ellos era, o sea, fueron creados en perfección. Es mi punto de vista, ¿ok? Y nosotros no nacimos bajo ese privilegio. Nosotros tenemos luz, pero es la luz del Señor, amén, no luz propia. Nosotros brillamos y reflejamos lo que Él es. Ellos no, ellos fueron hechos seres de luz. Desde que nacieron fueron ya hechos seres de luz. Pero también tenían libre albedrío y decidieron rebelarse ante Dios. En ese aspecto Dios decidió no perdonar. ¿Será que a sí? pesar de que no hay arrepentimiento en ellos. Esa es otra cosa. Ellos no se arrepintieron de su maldad. Siguen hasta el día de hoy en rebelión delante de Dios. La Biblia dice que no socorrió a los ángeles, no los perdonó cuando ellos pecaron. Pero si Dios es amor, ¿no eran sus hijos? ¿No eran sus hijos o no había ley? No había ley. Segundo de Crónicas 2:15, versículo 3. Segundo libro de Crónicas 15. 15:3. Es esta pregunta, porque digo, pues si el Cordero fue sacrificado desde la eternidad y luego los ángeles pecaron, creo que ellos merecían perdón, ¿no? Segundo de Crónicas 15:3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero ¿por qué dice eso si ellos ya habían recibido las tablas de la ley?
En su corazón no había ley. Si el Señor, si ellos miraron el monte que humeaba y Moisés le dio las leyes. ¿Y por qué dice aquí que muchos días, dice, ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñar y sin ley? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. No socorrió a los ángeles. Romanos capítulo 2. Versículo 12. Porque hay gente que dice, es que la Biblia es para ustedes y eso a mí no me aplica. ¿Será verdad eso? Eso les aplica a ustedes porque ustedes. Pero la Biblia dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Verdad? Entonces nosotros los humanos ¿valemos más que los ángeles? No, valemos igual. Lo que pasa es que ellos pecaron sin ley y sin ley fueron juzgados. Apocalipsis dice que Satanás cayó como un rayo y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces, de que 8 días le vamos a hacer esa pregunta al pastor para que no duerma. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es todopoderoso, porque Él es y Él fue nuestro sacrificio, ¿verdad?